Una de las funciones que es muy poco utilizada en las consolas digitales son las matrices, que de hecho, bueno, yo no las usaba hasta que me di cuenta de que me podían dar un control diferente en lo que es la mezcla de la sala. Y ya voy a ir explicando sobre esto, pero si nosotros venimos de una mesa de mezclas análoga, lo más probable es que nunca hayamos oído la palabra matriz o matrix. Si es cierto que las matrices nos pueden dar un control en la mezcla, pero hay que saber para qué usarlas. Obviamente, esto no es algo que sucede de la noche a la mañana porque nosotros generalmente cuando somos principiantes estamos más concentrados en otras cosas, como por ejemplo ganancia, ecualización, etc. A lo que me refiero es que generalmente no nos da tiempo de pensar en una matriz porque claro, no es algo que influya demasiado en la mezcla y tampoco no es algo que nosotros veamos mucho por ahí. La primera vez que yo me enfrenté a una mesa de mezclas digitales había la función de matrices. Sabía que cuando le daba a las matrices en la mesa se cambiaba a la página de matrices, pero yo movía los faders y no pasaba nada. Entonces el día de hoy voy a tratar de explicar lo más simple que pueda lo que es una matriz y para qué usarla. Una matriz, por explicarlo de forma muy simple, lo que hace es crear una copia de la mezcla para permitirnos a nosotros hacer pequeñas variaciones. Dentro de estas variaciones no hay mucho que podamos hacer, pero para lo que se creó y para lo que la vamos a usar es más que suficiente. La matriz se usa sobre todo para traducir esa mezcla a diferentes sistemas de audio. Podemos decir que es una forma de distribuir la mezcla adaptada al sistema que la va a reproducir. Lo que podemos hacer en una matriz principalmente es aplicar filtros pasa alto y pasa bajos, limitar, ecualizar, comprimir, también algunas lo permiten, y retrasar esa señal. Aunque suene poco, estas son las herramientas necesarias para traducir esa mezcla a diferentes sistemas de reproducción. Bien, vamos a ver un ejemplo de uso o de aplicación. Si tu mesa tiene la opción de configurar matrices, seguramente tenga la opción de lo que llaman prueba de sonido virtual o grabar un tema o una presentación de forma multipista y reproducirla multipista en la mesa. Haciendo esto, tú vas a poder trabajar en esa mezcla para que esa mezcla suene lo mejor posible sin necesidad de que esté la banda presente y de que los altavoces estén encendidos o el sistema. Ok, lo siguiente es conseguir unos audífonos o unos monitores de referencia. Tú vas a usar estos monitores para reproducir la señal de la consola, hacer todos los ajustes que creas necesarios, efectos, ecualización, compresión, puertas de ruido, todo lo que tú consideres necesario para hacer una buena mezcla y que esa mezcla suene lo mejor posible en ese sistema de reproducción, los monitores o los audífonos. Y luego con las matrices tú lo que vas a hacer es esto, esa mezcla que ya sabes que suena bien, que ya trabajaste, que suena lo mejor que puede sonar, la vas a traducir o ajustar o calibrar a los sistemas de reproducción que, bueno, tú elegiste. Bien, voy a tratar de darte un ejemplo de configuración sencillo de matrices para un sistema pequeño. La primera matriz que se configura es la del sistema principal. Si es en mono una sola matriz, y si es en estéreo, una para el lado L y una para el lado R. En esta matriz se haría el filtrado de la frecuencia de corte para la alineación de subgraves, si lo tienes obviamente, la ecualización correctiva de resonancias y de tono en dado caso que sea necesario también, y lo que es el alineamiento en tiempo con el backline o el escenario. Otra matriz sería la de los subgraves, que generalmente lo que se hace es alinearla en tiempo con el sistema de PA y aplicarle la frecuencia de corte o lo que llaman también el crossover. Otra matriz pudiera ser para un sistema de refuerzo, como por ejemplo un front fill para cubrir las primeras filas de la audiencia, donde se haría alineamiento de presión sonora, alineamiento de tiempo, un filtro pasada alto entre 300-400 Hz si lo requiere para que, bueno, las frecuencias graves no se regresen al escenario, y ecualización si lo es necesario. Y por último, la matriz de transmisión, donde aquí puedes agregar todo el procesamiento que te permita, filtro pasada altos para ganar algo de volumen, algunos técnicos lo hacen, ecualización para ganarle a la compresión de subir archivos a internet, que bueno, cuando hay compresión, eso ya lo expliqué en un video, generalmente las frecuencias altas se ven un poco afectadas, o simplemente un limitador para que
bueno, no sature en el software de transmisión. Y algo importante es que en cada una de estas matrices puedes controlar el nivel de volumen de salida. Es decir, que si tú tienes un subgrave y tú quieres más graves en tu mezcla, no tienes que subirle con el ecualizador a los graves, sino que le puedes subir volumen a la matriz del subgrave. Si tienes un front fill que necesita un poco más de volumen, lo puedes hacer también. Si tienes, por ejemplo, altavoces de tiro largo para las personas que están más lejos y altavoces de tiro corto para las que están más cerca, aquí también lo puedes manejar con las matrices. Es decir, te da una cierta versatilidad en cuanto a control de volumen se refiere. Al final lo que se busca es que todo el sistema esté uniforme y de que esté alineado en tiempo, en presión sonora y, si es posible, en tonalidad. En resumen, las matrices te permiten controlar el sistema de forma de que cada zona de reproducción esté lo mejor posible y lo más uniforme posible, y sobre todo que traduzca bien la mezcla que ya tú trabajaste y te esforzaste para que sonara lo mejor posible. A pesar de que suena como mucho trabajo, lo bueno de todo esto es que una vez lo tengas ajustado, lo tengas alineado en tiempo, en tono, en presión sonora, ya no vas a tener que moverlo tanto, solo cosas pequeñas en dado caso que, bueno, que creas que necesita un ajuste.